Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, mi nombre es Marcela Salazar, psicóloga coordinadora de salud mental del Hospital Lorencita Villegas de Santos. El día de hoy vamos a dar a conocer el tema sobre consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué es el consumo de sustancias psicoactivas? El consumo de sustancias psicoactivas es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, inyectable, oral, fumada, inhalada, produce alteraciones en el estado emocional de la persona, afectando el sistema nervioso central, lo cual hace que modifique la conciencia, el estado de ánimo, los pensamientos y la conducta de la persona que consume. ¿Qué consecuencias tiene el consumo de sustancias psicoactivas? El consumo de sustancias psicoactivas en las personas que han consumido por largos periodos o incluso que han consumido por periodos un poco más cortos van a generar alteraciones tanto a nivel conductual como a nivel físico. Empezamos presentando lo que es deterioro en la parte física, el hecho de que los pacientes que inician bajo el consumo no se arreglan, deterioro en cuanto al estado físico, pérdida de peso, deterioro a nivel emocional también. Muchos pacientes que consumen sustancias psicoactivas hace que altere el comportamiento, afectando la parte familiar como la parte social y la parte individual, ya que un paciente bajo las sustancias del consumo no va a tener o no va a coordinar sus pensamientos y sus acciones y puede desencadenar alteraciones, tanto puede desencadenar violencia intrafamiliar, puede desencadenar cualquier tipo de violencia o incluso una persona bajo el efecto de sustancias puede atentar contra su vida o puede atentar contra la vida de otra persona, alterando así el patrón de la familia, rupturas amorosas, violencias intrafamiliares, rupturas familiares, el hecho de los intentos suicidas, el hecho de descompensaciones emocionales. Pueden ocasionar y puede afectar el consumo de sustancias psicoactivas a largo y corto plazo, pérdida de la memoria, dificultad en el rendimiento académico, inadecuadas relaciones intrapersonales. ¿Cuáles son las fases del consumo de sustancias psicoactivas? Dentro del consumo de sustancias psicoactivas tenemos la fase experimental, la fase ocasional, la fase habitual y la adicción. La fase experimental es cuando la persona inicia el consumo, pero lo hace en una o dos ocasiones y no lo vuelve a repetir, ingiriendo cualquier tipo de sustancias, cigarrillo, marihuana, perica, cocaína, el éxtasis, entre otro tipo de sustancias que se conoce. La fase ocasional es cuando el individuo utiliza sustancias en determinadas ocasiones, en una reunión social, para el hecho de hacer una exposición. La fase habitual es cuando ya el paciente ha tomado un hábito y ya lo hace ya lo hace con mucha más frecuencia, donde ya va a consumir 2, 3, 4 veces en semana o incluso diario. Y la fase, cuando ya hablamos de una fase de adicción, es cuando el paciente consume todos los días en indeterminado tiempo y en indeterminada cantidad, pero lo hace de una manera frecuente porque siente que su organismo necesita del consumo para poder estar bien y para poder desarrollar las actividades. Factores de riesgo que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas. Entre los factores de riesgo tenemos problemas familiares, baja autoestima, relaciones sociales de consumo, violencia intrafamiliar, algún hecho estresante en la infancia o en la adolescencia, personas que han sido víctimas de maltrato infantil y abuso sexual, el hecho de convivir con personas que consuman y el hecho de no tener proyectos de vida establecidos. Son factores que van a influir en el consumo de sustancias psicoactivas.
No con esto quiero decir que todos los pacientes que tengan este tipo de inconvenientes o este tipo de situaciones van a caer más fácil en el consumo, pero sí son factores de riesgo a tener en cuenta, porque es mucho más probable que un muchacho, un adolescente, un niño que esté afrontando problemas familiares o violencia intrafamiliar en su infancia, lo va a mirar como una salida, porque es importante recordarles que el consumo de sustancias psicoactivas genera, en los pacientes que consumen, genera bienestar, genera alegría, euforia en el momento que inician. Por eso, de ahí la razón a que tantos chicos inician bajo el consumo de sustancias psicoactivas y se quedan en él, porque van a iniciar presentando situaciones que les va a hacer sentir bien, los va a hacer olvidar un momento de sus problemas, pero que con el paso del tiempo va a generar consecuencias. Un paciente que inicia consumiendo, supóngase el consumo de marihuana habitual o experimental o ocasional, va a empezar a presentar incluso más rendimiento en cuanto a su nivel académico, mayor nivel de concentración, pero a largo plazo esto va a tener efectos negativos. ¿Por qué? Porque va a presentarse problemas de memoria, ya no va a retener tan fácil, va a presentar alteración comportamental y va a presentar afectaciones de salud, tanto físicas como psicológicas, iniciando con problemas de pulmones, con problemas incluso con problemas de laringe por el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, el consumo de sustancias psicoactivas es un mal que acoge no solo a nuestro municipio, sino a todo el mundo. Hay múltiples razones. El hecho de la accesibilidad, las drogas se van a catalogar en drogas lícitas e ilícitas. Dentro de muchos creemos que cuando hablamos de sustancias psicoactivas hablamos solamente de la marihuana, la cocaína, el éxtasis, la perica, pero también estamos hablando del alcohol, y nuestros niños en Samaniego cada día inician mucho más temprano el consumo de alcohol. Entonces inician con la cerveza, el cigarrillo, y esto también son sustancias psicoactivas que van a generar dependencia y que van a generar alteraciones. Una persona bajo el consumo de alcohol, aunque muchos no lo crean, puede actuar de una manera determinada o de una manera que no era la habitual de él, porque está bajo el efecto de una droga. Es bien importante que tengamos en cuenta que si nosotros queremos detectar o queremos erradicar el consumo de sustancias psicoactivas, debemos brindar mucha atención a los comportamientos y cambios que presentan nuestros adolescentes, nuestros niños e incluso nuestras personas adultas mayores. Tenemos que tener en cuenta algunos síntomas que a continuación les voy a dar a conocer para que podamos identificar o factores de riesgo, los cuales nos van a permitir identificar cuando una persona está bajo los efectos del consumo. Los factores protectores, el más principal y de hecho el que más contribuye al no inicio de consumo de sustancias, es el hecho de contar con adecuadas relaciones familiares, el hecho de que en los hogares brinden amor, confianza, donde los papás y mamás informen a sus hijos del consumo, no lo vean como un tabú. No es el hecho de que si yo a mi hijo lo oriento en las consecuencias negativas que va a tener el consumo, lo voy a incitar a que lo haga. No, la idea es de que nosotros como padres de familia aportemos y orientemos a los hijos de manera adecuada, diciéndole las cosas con la verdad, comentándole la situación negativa que tiene el consumo de sustancias, diciéndole cuáles son los efectos que ocasionan, y de esta manera ustedes enséñenles a sus hijos a explorar el mundo, a conocer el mundo, ya decir sí, ya decir no, ya que se mantengan alejados de las drogas. El hecho de que otro factor protector es el hecho de que el niño no viva en situaciones familiares atípicas, violencia intrafamiliar, infidelidad de los padres, el hecho de problemas entre padres. Esto va a hacer que el niño se sienta mucho más tranquilo, busque otras alternativas. Otro factor protector es aprovecharle en nuestro municipio los grupos que tenemos. Acá tenemos grupo de danzas, tenemos grupo de batuta, tenemos música. Los chicos acá hay escuelas de fútbol que podemos emplear, escuelas de baloncesto, escuelas de voleibol, de natación. ¿Qué podemos hacer? Ocupen a sus hijos en cosas provechosas. Traten de inscribir a sus hijos en algún programa en lo que ellos estén, en los que ellos puedan disfrutar, en los que ellos aprovechen su tiempo libre. Vigilen muy bien las amistades de sus hijos.
estén siempre pendientes con quién sale, con quién va, con quién se relaciona, estén pendientes de los cambios comportamentales que él puede presentar o que ella puede presentar, estén muy pendiente de alguna situación atípica que se haya presentado y dialoguen con sus hijos, hablen, pregúntenles, denles confianza para que ellos les cuenten las cosas. Que si ustedes empiecen a trabajar con un niño desde pequeño, hay que empezar a meterle ideales en su vida, proyecto de vida, que trabajen en qué quiere ser cuando va a ser grande, qué es lo que va a hacer con su vida, para que de esta manera vamos construyendo un ideal de que esta persona vea qué es lo que quiere con su vida y que se mantenga alejado de las drogas. Si en la casa hay papás o mamás que consumen, no lo hagan en frente de sus hijos. Traten de, como papás debemos imponer el ejemplo, como mamás debemos imponer el ejemplo en nuestra casa. ¿Qué pasa si yo como mamá consumo y mi hija me llega 2 o 3 días después, llega bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva? ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? ¿Cómo vamos a darle manejo? Si eso es lo que de una u otra manera mi hijo está viendo en mí y lo está repercutiendo. Entonces, tengan en cuenta que el ejemplo viene de la casa, que nosotros como papás, no les digo que no, hay maneras de disfrutar, hay maneras de estar bien, pero siempre y cuando miren las consecuencias que nuestros actos traen, porque tenemos hijos que son como unas esponjitas que van a absorber todo y que en determinado momento van a querer hacer porque la mamá o el papá lo hace. Estén muy pendientes de los chicos, los adolescentes, vuelvo y les repito, hoy en día están iniciando cada vez el consumo en menores edades, tenemos niños de 9, 10 años bajo el consumo ya de alcohol o de cigarrillo. El cigarrillo el cigarrillo por la nicotina genera dependencia, genera adicción. Por eso es lo que los chicos cuando inician bajo el consumo de sustancias, de cigarrillo o de alcohol, inician con una cerveza, una copa de ron, una copa de aguardiente y posterior van conociendo otro tipo de sustancias. Y es ahí donde ellos son mucho más propensos al hecho de probar otro tipo de sustancias, qué sé yo, la marihuana, la perica, la cocaína. Y en nuestro medio, que es aún más complicado, donde esto se hace tan accesible, donde es tan fácil que los chicos accedan a un consumo de alcohol, porque acá desafortunadamente en las tiendas no le piden cédula para venderle un alcohol, para venderle cigarrillo. Incluso tenemos, pues miren, nosotros vivimos en un contexto donde desafortunadamente pues tenemos otro tipo de sustancias que son mucho más accesibles también para que los chicos consigan. Y si ellos vienen de problemas familiares, vienen de problemas personales, vienen con una baja autoestima, vienen con problemas desde niños, va a ser mucho más fácil que estos niños caigan en el consumo. Signos y síntomas a tener en cuenta para identificar el consumo de sustancias psicoactivas en algún familiar o alguna persona cercana. Señales emocionales: mal humor, ira, hostilidad, depresión, mentir o robar constantemente, negarse a reconocer que está bajo los efectos del consumo o negarse a conocer los efectos negativos que produce el consumo, y relacionarse con un nuevo grupo de amigos. El hecho de notarse intranquilo, que de un momento determinado dejó de ser esa persona tranquila y ahora es irritable, ahora es intranquilo, se siente inseguro y casi ya no permanece en la casa. Estas son algunas situaciones emocionales que podemos tener. Claro está que primero, antes que nada, papás indaguen, pregunten qué pasa, por qué estás así, qué te pasa, te puedo ayudar, en qué te puedo colaborar. No siempre que mi hijo esté de mal humor o esté con rabia o esté deprimido va a ser porque es consumo de sustancias psicoactivas. No, puede ser que haya algo más, pero si nosotros como papás indagamos, vamos a ver qué es lo que pasa, podemos llegar al fondo de la verdad y vamos a descartar qué es en realidad lo que pasa. Los factores sociales: tener amigos que no quieren que ustedes como familiares conozcan, contestar evasivamente a preguntas que generalmente le van a estar haciendo padres sobre su estado de ánimo, pérdida de la motivación, falta de interés en actividades cotidianas, falta de o ausencia en las clases o el hecho de perder el interés por actividades que tenía, y el hecho de tornarse un poco más agresivo de lo normal y tratar de estar mucho más tiempo con amigos, con nuevos amigos y relacionarse a diario con personas que nosotros o que mucha gente en nuestro municipio nos conocemos todos que estén bajo el consumo.
El hecho de hurtar o robar cosas, póngale mucho cuidado, hay que tener mucha atención con porque los chicos por lo general no va a ser robos grandes, pero vamos a iniciar con 2.000, 3.000, 4.000 pesos que van a verse reflejados de una manera frecuente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, indaguen qué hace con la plata, dónde está, con quiénes son sus amigos, interésense por la vida de ellos y van a ver que vamos a identificar muy bien qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Algunos signos físicos a tener en cuenta son somnolencia, temblor, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, las pupilas de los chicos mucho más grandes, falta de interés en el higiene personal, que ya no se interese por peluquearse, por bañarse o incluso por cambiarse de ropa, el olor en las prendas personales o incluso en las manos. El olor a cigarrillo es muy fácil de detectar, el olor a alcohol es muy fácil de detectar. Si ustedes hablan o dialogan van a poder identificar a sus hijos. Pérdida o aumento del apetito, esto puede variar. Todo va a variar. Hay chicos que van a perder el apetito y hay chicos que el consumo les va a incrementar el apetito. Entonces esto es muy relativo, y hay que tener cuidado si hay pérdida o aumento incluso del apetito. Movimientos descoordinados, que los chicos lleguen sin poderse parar o que lleguen en un estado de embriaguez, que no pueden sostenerse solos, ojeras, horarios de dormir irregulares, frecuentes resfriados y tos, pérdida de peso sin necesidad o sin condición aparente, pérdida de peso, y en muchas ocasiones hay que tener en cuenta a los chicos la parte física, como ellos están. Con esto no les quiero decir pues que todos los chicos vayan a estar bajo el consumo, pero sí es muy probable que uno de los chicos, al menos una de las sustancias, haya consumido, contando con lo que ya les había comentado, los riesgos que tiene acá nuestro municipio. Estar muy pendiente de los signos de alarma, estar muy pendiente de los factores sociales, los factores emocionales que pueden identificarse, y de esta manera vamos a tratar de hacer que esos chicos dejen el consumo. Quiero recordarles también que algunos de los chicos inician el consumo de sustancias psicoactivas porque se relacionaron en un grupo social donde el consumo es mucho más frecuente, donde de los 4 o 5 amigos que tiene, 3 o 4 amigos consumen sustancias psicoactivas. Y es el hecho de también influye mucho la presión social. Entonces el hecho de que él quiere encajar en ese grupo y sencillamente para yo poder encajar en ese grupo necesito hacer lo que hacen mis amigos, necesito hacer lo que ellos hacen, decir lo que ellos dicen y comportarme como ellos se comportan. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta eso. También algunos de los chicos cuando son extremadamente tímidos lo hacen por socializar, porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos chicos que están bajo el consumo y ellos dicen que bajo el consumo ellos se sienten mucho más liberados, mucho más relajados, les fluyen mucho más las palabras, se sienten mucho más en confianza. Entonces, mire, esto va a hacer, una cosa va a conllevar a la otra. Entonces, ellos van a sentir bienestar y van a hacer que ellos caigan. Pero estos son consecuencias de momentos instantáneos, porque luego de esto van a venir efectos negativos como no tienen idea, se van a incrementar mucho los problemas. Estos chicos ya no van a hacer lo que anteriormente eran. Papás, mamás, estemos pendientes de los consumos. ¿Qué pueden hacer o qué deben hacer cuando ustedes identifican o detectan un muchacho, un hijo, un primo, un sobrino o incluso un familiar que está bajo el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Qué podemos hacer? Acudan al servicio de psicología o acudan al servicio médico en el hospital, donde se va a iniciar una ruta, donde se va a identificar, primero se va a identificar la fase del consumo en el que él está. Es importante aclarar que cuando un chico ha iniciado en la fase experimental, es mucho más probable que este chico deje el consumo, porque fue una fase donde él probó 2 o 3 veces, no estamos hablando de dependencia, no estamos hablando de adicción, es una fase experimental. ¿Qué podemos hacer? Trabajar con proyecto de vida, terapia con él, individual, familiar, fortalecer relaciones sociales con este chico, y de esta manera vamos a evitar que él caiga o continúe en las drogas. Cuando hablamos de una fase experimental donde los chicos empiezan a presentar síndrome de abstinencia, ¿qué es el síndrome de abstinencia? Es el síndrome que los chicos
hacen al no sentir una sustancia en el cuerpo. Es una reacción que los muchachos o los adolescentes o los adultos presentan al no tener una determinada sustancia en el cuerpo. Entonces empiezan, sudoración, empiezan incluso con dolores de cabeza, con alucinaciones visuales y auditivas. Entonces, mire, ¿qué podemos hacer? Acudir al médico. Si el muchacho está en una situación crítica, en una fase de abstinencia donde ellos están generando o están emocionalmente mal, yo lo veo que está sudando, está alucinando, está agresivo, está demasiado irritable, entonces acudan inmediatamente por el servicio de urgencias, donde va a recibir atención tanto física como psicológica y se va a hacer remisión a especialista. ¿Para qué? Para que especialista identifique riesgo, para que especialista identifique la situación en la que se encuentra este paciente y asimismo se pueda dar un medicamento. ¿Para qué? Para disminuir la ansiedad. Quiero que recuerden que cuando la persona inicia el consumo de sustancias psicoactivas, en primera instancia sí lo van a poder controlar, son chicos de que yo hoy tomo, mañana no, porque yo lo puedo controlar, pero con el paso del tiempo ya no es así, porque es el cuerpo quien lo pide, porque es el cuerpo quien lo necesita, así como necesitamos comer para tener ejercicio, es el cuerpo quien va a empezar a pedirle determinada sustancia para poderse sentir bien, y es ahí donde ya empieza el problema, pero todo empieza con una fase experimental, con una fase ocasional, y muchos de los chicos dicen yo lo puedo controlar y no lo pueden controlar porque es algo que el cuerpo les pide. Así como usted necesita agua, necesita alimento, el cuerpo también va a necesitar droga. Y es ahí donde los chicos empiezan a caer en el consumo, empiezan a caer en la adicción y desafortunadamente muchos pierden la vida en el intento de salir de las drogas. Importantísimo que ustedes recuerden que la institución está presta para brindarles asesoría, orientación en cualquiera de las circunstancias, que quiero saber un poco más, que necesito indagar, que mi hijo está pasando por una situación, que necesito manejarlo, que yo miro que de pronto en mi casa hay una situación atípica familiar y que yo no quiero que esto afecte a mi hijo emocionalmente, acudan al servicio de psicología, que en el momento está atendiendo de 7 a 12 y de 2 a 5. Entonces ustedes pueden acercarse al servicio de trabajo social a solicitar su cita, agendar su cita, y ustedes van a hablar con psicología, donde les va a orientar, se les va a dar a conocer los pasos a seguir. Recuerden que toda situación, si es atendida a tiempo, se puede manejar de una buena manera. No permitamos que nuestros hijos continúen en el consumo, no nos cerremos ante realidades, porque muchos papás nos cerramos en que no, mi hijo no consume, y muchas veces en nuestro contexto la gente a uno le hace comentarios o incluso uno se ha dado cuenta que los hijos han cambiado de comportamiento, pero sencillamente por el hecho de que dirán o porque a mí me da susto o porque me da miedo o temor enfrentarme a esa realidad. No quiero indagar o no quiero acercarme o no quiero preguntar un poco más. No tengan miedo. Toda situación es atendida, es manejable si se atiende a tiempo. Que un paciente, que un muchacho con el apoyo familiar, con la decisión de él querer salir del consumo, va a salir del consumo de sustancias psicoactivas, siempre y cuando el apoyo de la familia esté ahí. Entonces, como institución estamos prestos a recibirlos a cualquier inquietud, cualquier necesidad que ustedes tengan. Desde la Oficina de Salud Pública también se está haciendo talleres en las diferentes veredas donde nosotros sensibilizamos a la gente en estas temáticas en cuanto a prevenciones de consumo de sustancias psicoactivas, signos y síntomas, cómo podemos identificar, cómo podemos hacer un consumo de sustancias psicoactivas. Y también hacemos la atención individual y personalizada para todas las personas que sientan o que crean que necesitan una asesoría por psicología. Recordarles que acudir al psicólogo no es porque estemos locos, que acudir a psicología no es porque estemos mal de la cabeza, no, todos necesitamos en algún momento determinado a alguien que nos oriente, alguien que nos asesore, y para eso estamos, para colaborarles en lo que necesiten. Recordarles pues una vez más, estar muy al pendiente de signos de alarma, factores de riesgo que puedan presentar nuestros chicos, relacionarse más, la comunicación padres e hijos debe de ser primordial, identificar factores de riesgo y tratar de buscar ayuda a tiempo. Recuerden que el tema que abordamos hoy fue prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Mi nombre es Marcela Salazar, soy la psicóloga coordinadora de salud mental del Hospital Orencita Villegas de Santo. Agradecerles a todos por la audiencia y hasta una nueva oportunidad.